Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador del blog, y hoy vengo con un vídeo, el quinto, el que es bonus, que no tenía pensado hacerlo, pero bueno, que en vista de cómo han ido desarrollándose los anteriores, pues me he animado a hacerlo y no va a ser otro que un poquito qué hacer con el dinero, con la liquidez que nosotros tenemos mientras que pues llegan las oportunidades de compra. La opción que históricamente hemos hecho pues es mantenerlo en liquidez en una cuenta bancaria o este tipo de cosas. Pero bueno, dado los últimos movimientos de los bancos centrales y las actitudes que están teniendo últimamente la banca, pues claro, empieza a ser un problema, empieza a haber sitios donde nos penalizan por tener dinero, el famoso email, por ejemplo, de ING, uno de los bancos que mejor han servido a los ahorradores en España, ya avisándonos de que se nos va a pagar cero, que para ciertas cuentas incluso se puede cobrar, que empieza a haber problemas, estamos viendo cómo la banca sube comisiones, hay que tratar de eliminar todas las cuentas que no usemos, hay que, pues bueno, si quieren cobrar por servicios que son dudosos o no dan, pues hay que prescindir de ellos lo máximo posible, hay que organizar bien pues ese ahorro para que la banca no nos hable y no nos quite ese dinero que podemos tener invertido y sacándonos en el futuro de muchos problemas y muchas soluciones. De ahí el vídeo de hoy, que es un poquito qué hacer con la liquidez, es un, bueno, he estado pensando, he estado analizando pues cómo ha sido el pasado, cómo ha sido el futuro, de qué depende. Tenemos el euro o el dólar, ¿es una divisa de verdad o es ya una auténtica mentira, una auténtica patraña? De lo único que hacen es imprimir dinero. Buscar un poquito las alternativas. Oro totalmente desmesurado en estos momentos, son los precios terribles. Activos en acciones en muchos casos también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Hoy el vídeo lo vamos a estructurar en 6 puntos. El primero de ellos es el problema de no saber qué hacer con el dinero. Vamos a hablar un poquillo del tema. Segundo problema, la incertidumbre que vemos en los mercados por las manipulaciones monetarias extremas. Ha habido manipulaciones monetarias en otras ocasiones. Esto está siendo ya extremo, total. Nivel, bueno, país bananero. Está siendo auténticamente espectacular la cantidad de dinero que se está imprimiendo, que se está inyectando. No sabemos muy bien cómo va a acabar esto. Formas de protegernos, elementos de interés, elementos que no puede moverse el mundo sin ello. Vamos a echar un ojo sobre ello porque ese puede ser un buen refugio para nuestro dinero. Han arrancado la máquina del dinero, otras veces en la historia cuando se ha arrancado no es fácil pararla. Ya veremos cómo acaba esto, si soltando y explotando por los aires la máquina del dinero o se consigue controlar de una forma adecuada. Siempre activos de interés, los que mueven el mundo. Eso generalmente ha sido un buen lugar de refugio. Vamos a generar un mix de productos que nos puedan defendernos. Vamos a ver lo que hay. He hecho una simulación de varios años con varios productos, lo que ha sucedido. Vamos a ver lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado. Vamos a ver que todas estas manipulaciones no son invento, se ven reflejadas. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Un poquito cuál es el problema, qué soluciones hay y qué es lo que podemos hacer. Así que, bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué hacemos con el dinero? Pues como he dicho, no se sabe muy bien lo que hacer. Tenemos un problema de que mucha banca quiere empezar a cobrar por él. Empieza a haber problemas de que nadie quiere el dinero, todo el mundo lo que quiere es emitir deudas. Y los bancos centrales lo único que hacen es imprimir, 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 los gobiernos gastar, gastar, gastar. Y esto pues ya tenemos sucesos en la historia, pues no hace falta irse a ningún sitio. Tenemos los episodios de 1929 en Alemania, tenemos sucesos que han pasado por otros países. Estas cosas siempre generalmente acaban mal. Cuando uno imprime tanto dinero, lo que se va a generar antes o después va a ser la inflación. Hemos tenido China metiendo mano de obra y producto muy barato manufacturado. Puede ser que esto se esté acabando y puede ser que aparezca otro país, pero va a haber un periodo de incertidumbre y cuidado que puede que eso que nos ha tapado una inflación que podía haberse dado en la época del 2009-2012 se camufló. Puede que ahora no se camufle y aparezca una inflación galopante. Si aparece una inflación galopante, pues antes o después la Reserva Federal, los bancos centrales, pues lógicamente tendrán que empezar a subir tipos, porque si no, pues se quedarán ellos con toda la deuda y bueno, pues no sé, esa es otra opción, que cojan y digan, mira, pues aquí paz y después gloria, quitamos todas las deudas a los gobiernos centrales, nuestra divisa no vale una auténtica mierda y no sabemos muy bien qué es lo que puede pasar en ese sentido, porque ya una vez que uno ha visto, pues ya solo falta que empiecen a hacer el helicóptero man y que es empezar a tirar dinero por todos los lados, que es un poco menos que lo que se está haciendo con los cheques en Estados Unidos. Vamos a ver cómo pasa esto, pero cuidado, podemos empezar a tener en cuenta que los activos reales
puede que empiecen a tener una inflación importante. Ya se está viendo en las materias, se está viendo ciertas empresas de materias primas que están subiendo. Hemos de tener cuidado con ello. ¿Qué es lo que puede suceder? Cuidado, que puede aparecer una crisis y como aparezca una crisis fuerte, podemos encontrarnos con la deflación. Y claro, pues a no ser que hagan el helicopter money y barra libre, pues claro, pero si tú haces el helicopter money, va a haber países que no lo hagan porque no lo necesiten y que lógicamente sus monedas se van a revalorizar y no van a querer tu moneda, no van a querer tus euros, no van a querer tus dólares y puede haber un cambio de moneda que domine el mundo y no sé si volveremos a un patrón oro o volveremos a un patrón Bitcoin o a dónde volveremos, pero si yo imprimo, pues en un momento dado, pues el productor de cobre, el productor de oro, el productor de lo que sea, nos va a exigir tal cantidad de dólares o simplemente no va a querer nuestra divisa. Esto no es nuevo, tenemos ejemplos cercanos en Argentina, Venezuela, tenemos ejemplos no tan lejanos, Alemania y otros países, pueden suceder cosas y ninguna buena, pero cuidado, puede aparecer la deflación. Si aparece una inflación, lo que tendríamos que hacer está muy claro, sería pues mantener empresas con una deuda moderada, porque aunque suban los tipos, pues la deuda se va a acabar y si conseguimos sobrevivir a ese aumento de intereses por cuestión de los tipos, pues estaría muy bien. Lo que va a suceder también es que va a haber un recorte en el consumo, porque claro, tipos altos desincentivan el consumo y puede haber una pequeña contracción. Si tenemos las empresas muy endeudadas, esta pequeña subida de tipos puede conducir inevitablemente a quiebras. Con lo cual, empresas muy endeudadas, cuidado, problema. Empresas sin deuda, pues problema también, porque la caja que tengamos pues va a valer menos. Con lo cual, bueno, habría que buscar un equilibrio y personalmente casi habría que irse más hacia la zona de poca deuda que la de mucha. Pero bueno, habría que buscar un equilibrio. Viene Raíces, un sitio estupendo. ¿Qué nos va a suceder? Si hay inflación, los gobiernos nos van a subir el sueldo, las empresas nos van a subir el sueldo, sí, pero con un año de retraso. Entonces hay que sobrevivir ese año. Ese año es acumulativo, porque el siguiente va a pasar lo mismo y el siguiente y el siguiente. Hay que sobrevivir ese año. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que hay que tener un colchón de seguridad, que hay que tener activos que nos creen entradas de dinero actualizadas. El empresario nos subirá el sueldo, sí, un año después. Hemos tenido de enero a diciembre una inflación galopante que nos ha hecho que toda nuestra cesta de la compra, facturas de teléfono, facturas de luz suba, gasolina, coches, todo nos suba, pero nosotros no vamos a ver esta actualización hasta enero del año siguiente. En enero del año siguiente la vamos a ver con respecto al año pasado, pero ya nos va a empezar otra vez a comer terreno. Cuidado. La inflación nos da alegrías de subidas de sueldos, pero nos roba ese año de diferencial. Ese nunca le recuperamos. El empresario en el momento cero ya empieza a subir los precios, ya empieza a meterse beneficios, con lo cual las empresas y los dividendos lo van a notar menos. Por otro lado, va a haber bajadas de consumo, porque claro, si tenemos menos dinero consumiremos menos y habrá empresas con problemas que no puedan hacer frente a intereses y van a empezar los problemas. Cotizaciones de la bolsa, si los beneficios bajan puede haber problemas, en especial en empresas con mucha deuda. Así que bueno, pues hay que vigilarlo. Bienes raíces, bueno, pues lógicamente nosotros, aunque sea con un año de diferencia, subiremos los precios del alquiler. ¿Qué sucede? Que la renovación de tipos también la vamos a hacer con un año de diferencia. Si la tenemos en fijo o no, si la tenemos en variable, también va a ser un año de diferencia. Con lo cual, más o menos vamos a compensar. Pero tenemos un problema. Y yo, la base de todo el vídeo de hoy, que es cómo mantener esta liquidez, pues se basa en este problema, en cómo tratar de frenarse tanto si estamos en inflación como si estamos en deflación, como pase lo que pase. Porque como digo, con el cacao y el experimento que están haciendo, yo no creo que haya nadie que tenga una pequeña certeza, una pequeña idea de lo que pueda pasar. Y desde luego, si pasa, que puede que nos encontremos con una década plana y todo se corrija y todo sea maravilloso, pero si pasa y al ritmo de impresión que sea interés, pues lo primero que nos tenemos que basar son las cosas que en el mundo más complicado pues se puede prescindir de ellas, que más avaricia crean, que más necesidad, que más obsesión por controlar. Entonces, primeramente, pues en el mundo, pues el oro y la plata pues llevan durante muchos siglos generando un extraordinario interés entre todo el mundo, ciudadanos, gobiernos, etcétera, y por lo tanto, pues no podía faltar en una serie de activos a vigilar contar con oro y plata. Otro elemento que he puesto es metales en general. Los metales los he puesto representados por un ETF de minería que me he encontrado en Just ETF, pero bueno, para hacer la simulación lo que he hecho ha sido utilizar Río Tinto, que es una minera muy grande, es una minera muy eficiente, que funciona muy bien y bueno, la he superpuesto con el ETF y en los últimos años pues prácticamente es una réplica. Por lo tanto, pues para hacer este experimento, la cotización de Río Tinto creo que es algo muy interesante. He luego puesto energía. La energía viene representada por petróleo básicamente y he añadido un 10% de uranio.
La razón de que añada el uranio es que la energía nuclear hace de colchón, hace de base. Tú tienes una base de energía nuclear sobre la que pones otro tipo de energía. Si pretendemos eliminar la energía fósil a base de renovables, va a haber un periodo de incertidumbre. Salvo que salga una tecnología disruptiva o algo, quien va a coger estos altibajos y todo, pues tendrá que ser por máxima necesidad energía nuclear, y eso es lo mismo que hablar de uranio. Esa es la razón por la que he incluido el uranio en esta ecuación, en una pequeña parte, un 10%. Creo que es algo que va a venir de la mano sobre todo de emergentes. China, India van a invertir mucho en energía nuclear. Puede que muchos países como Estados Unidos, Francia, Japón tengan que volver a ella por necesidad, porque no veo yo muy claro esta transición sin energía nuclear. El gran problema que teníamos, que era el exceso de la energía durante las noches, pues con hidrógeno o con hidroeléctrica se puede resolver para absorber esa demanda, ese pico fuerte de oferta energética que mete la nuclear por las noches o en algunos momentos, y entonces lo que harán es maximizar ese tipo de producciones para momentos en los que haga falta, y lo que harán es simplemente invertirlo. Por lo tanto, esa es la razón de que haya añadido uranio. El petróleo es lógico. Si veo que el consumo de petróleo se queda plano o incluso empieza a desaparecer, pues habría que sustituir ese petróleo por hidrógeno, lo que sustituya, pero tengamos en cuenta que seguramente si el hidrógeno se empieza a implantar, venga de mano de las petroleras. Por lo tanto, yo, como he representado el precio del petróleo con acciones de Chevron y de Shell, he puesto solamente Chevron para la simulación que he hecho, pero se superponen y van prácticamente de la mano. Con lo cual, si hay un cambio, estos van a ser actores dominantes, son los que van a tener el dinerito, son los que van a empezar a invertir, los que están situados, los que tienen muchas cosas ya montadas. Entonces lo más probable es que sean ellos quienes inicien el camino del hidrógeno. Por supuesto, aparecerá alguna nueva empresa, aparecerán nuevos actores, otros cerrarán, pero yo no me creo que dos grandes monstruos como puede ser Shell o Chevron vayan a quedar fuera de esta ecuación. Con lo cual, creo que entre sus activos de gas natural y los activos que pueden aparecer con el hidrógeno, creo que ese 30% de petróleo, ese 30% de energía queda muy bien representado. Y luego he conseguido poner, lo que he puesto es comida, y viene representado por Archer Daniel Midland, que es una empresa que, bueno, pues representa la comida. La comida la necesitamos, es la comida básica, cereal sobre todo, es el inicio de toda la cadena, ya sea cárnica, sea alimentación humana, alimentación animal, es el inicio. Entonces he querido poner eso, el inicio, lo que no se puede eliminar, ¿no? Es más difícil de sustituir. Podemos comer carne, pero claro, el ganado come esa materia prima para generar la carne, con lo cual podría ser interesante meter algo de agua. Si ves algo interesante que nos pudiese cuadrar a nivel global, he elegido así, como os digo, una parte de oro, una parte de plata, una parte de mineral, un 10% de uranio, petróleo y comida. Y lo que he hecho ha sido calcular lo que son $100.000, porque todo lo he hecho para que cotice en dólares, en 1995, y he hecho dos experimentos. Un buy and hold puro, que es comprar y mantener y ver lo que ha pasado hasta el año 2020, 2021. Y el segundo experimento que he hecho es poner unos porcentajes, que es lo mismo que en el primer caso, pero cada 6 meses lo he ido rebalanceando para conseguir tener el objetivo de porcentajes que he puesto. Y bueno, pues ahora vamos a ver un poquito los resultados y vamos a ver cosas que nos pueden sorprender. Esta es la gráfica que hemos obtenido. Bueno, la línea azul representa pues esos $100.000 que se han hecho un buy and hold. Entonces en el año 1996 se compra todo, se compra por los porcentajes, que como he dicho es oro 20%, plata 15%, Río Tinto, que representaría lo que es metales, un 15%, crudo representado por Chevron un 20%, uranio representado por Cameco un 10% y Archer Daniel Midland, que representaría la alimentación, el 20% restante. He obviado los dividendos y bueno, pues esto es lo que sucedería, que $100.000 invertidos en 1995, obviando los dividendos, pues bueno, pues como veis se han transformado en 400.000. En la línea roja, lo que he hecho es cada 6 meses observar estos porcentajes y vender lo que supera para comprar lo que queda por detrás, ¿no? De forma que cada 6 meses lo que hacemos es poner la ecuación otra vez exactamente igual. Y bueno, ya vemos que en este caso $100.000 pues se han convertido en más de 600.000, haciendo él pues las podas y las compras en los momentos y en los lugares.
He quitado algo de dinero por tema de impuestos, también he obviado todos los dividendos, por supuesto. La realidad es que esto sería todavía más grande. Pero bueno, he querido obviar los dividendos por temas fiscales, por temas de gastos y bla, 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 porque tampoco pues he tenido en cuenta comisiones de compra-venta, pues al final, bueno, pues lo de los dividendos me lo olvido, aunque la realidad es que no es para olvidar, ¿no? Sino que esto sería todavía mayor. Y bueno, pero creo que lo interesante de esta gráfica es que, bueno, pues que si vemos desde el año 95 hasta el año 2004, que sería por aquí, pues vemos que esto ha hecho justamente para lo que se pensó, ¿no? Y es mantener la reserva monetaria, ¿vale? Por medio tuvimos la crisis de las tecnológicas, las torres gemelas y un montón de cosas, y bueno, pues como veis, tanto una línea como la otra han tenido variaciones de valor muy pequeñas y lo que nos han hecho es una reserva de liquidez estupenda. ¿Qué sucede en 2004-2005? Bueno, lo que sucede es que los inventos monetarios, los inventos financieros, se empiezan a esparcir por el mundo, ¿no? Y toda la crisis de la deuda subprime y toda la historia que se monta, pues lo que hace es empezar a encarecer materias primas, empieza a encarecer la bolsa, empieza a encarecer todo y lo que vemos es, fijaros en qué poco tiempo se genera una burbuja, ¿vale? Cómo multiplica por 4 esto que, fijaros que durante una década nos ha representado de forma extraordinaria el dinero. Bueno, pues de repente, pues pumba, se multiplica por 4. Ya veis que tanto en la azul, que no se rebalancea, como en la roja, que se rebalancea, la diferencia no es muy grande, ¿eh? Y vemos, pues eso, una subida bestial. Y aquí, bueno, pues en esta parte, pues el primer bache, pues llega la crisis de 2009, donde por un lado ciertas empresas y el crudo se llevan un batacazo importante, pero sin embargo el oro o la plata o algunas cosas se comportan muy bien. Aquí vemos que esto cae por efecto del golpe que hay, pero fijaros que en ningún momento cae a donde empezamos. Y esto es lo más importante del tema. El que se quiso proteger del efecto de la inflación y del efecto de este tipo de cosas aquí se protegió. El problema es el que se quiso proteger solamente en esta zona de aquí. Y lo que sucede es que cae y fijaros el poquito tiempo que vuelve a estar en máximos, que es prácticamente nada. O sea, pues serían 2 años, 2 años y medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que nos está indicando es que toda la inyección de dinero que hizo la Reserva Federal y el gobierno europeo, las materias primas y estos productos lo reflejaron en menos de 3 años en su cotización. Es decir, todo ese dinero lo único que sirvió es para sacar dinero de la gente ahorradora, que si hubiese mantenido los $100.000 estaría aquí, le quitó dinero del bolsillo a la gente ahorradora para darle al dinero a quien estaba metido en activos reales. Ni siquiera los que compraron aquí en las malas épocas consiguieron mantener como estos. Es decir, si una persona que hubiese comprado aquí hubiese vendido el peor día, prácticamente no hubiese perdido dinero. Aquí no está todos los días, esta gráfica no es de todos los días, está por 6 meses, pero bueno, podemos mirarla por todos los días y prácticamente el que compró aquí, si quiso vender el peor día, no perdió dinero. Este activo consiguió mantener el valor. Y lo que vemos es, pues bueno, pues el subidón de, pues que no es por otra razón que la impresión masiva de dinero. Y nos encontramos con una época, pues bueno, en la cual, pues que podría venirse del 2011 al 2000, bueno, pues a la actualidad, en la cual no ha habido burbujas financieras, no ha habido este tipo de explosiones y hemos tenido un mercado lateral en el cual, pues ya veis que más o menos, no de una forma tan lineal como aquí, porque por el camino se han seguido haciendo experimentos monetarios y se han seguido haciendo tonterías, pues entonces vemos que ha habido un proceso más escabroso, pero bueno, vemos que, fíjate, más o menos, pues la línea pues estaría muy bien cubierto y nos hubiese cubierto muy bien, tanto en el caso de rebalancear como en el caso de no rebalancear. Y ya vemos claramente lo que está volviendo a pasar con los experimentos monetarios y las inyecciones de dinero. Cada día este tipo de productos, este tipo de materias cada día están más caras. No se sabe muy bien lo que puede pasar, pero bueno, el experimento que yo hice, que es con estas empresas, porque me parece que crean un ambiente que es bastante bueno y bastante interesante de ver, pues hemos visto que en los momentos laterales
pues es un conservador de capital bastante importante. De hecho, bueno, pues el que en épocas caras, como podrían ser estas o incluso estas, gente que, bueno, pues empezara a preocuparse, pues bueno, pues aquí tuvieron una pequeña bajada por la crisis de las materias primas. Lógicamente, si estamos invirtiendo en materias primas y hay una crisis en las materias primas, le va a afectar. Pero bueno, ya veis que más o menos, pues muy pronto se ha recuperado y la razón no es otra que es la inyección de dinero y la creación de dinero y que esto en activos tan reales, tan deseados y tan difícil de sustituir como los citados, pues muy rápidamente tienen en cuenta este tipo de eventos y este tipo de, bueno, de sucesos que podríamos tener. Hemos visto ya lo que sucede con las materias primas, hemos visto lo que sucede bueno, pues con las inyecciones de dinero. Nos dicen que no pasa nada, que bueno, que se inyecta dinero, que patatín, que patatán, que para el otro lado, que para aquí, que para allá. La realidad no es esa. La realidad es que vemos cómo las materias primas van para arriba. Algo que me ha resultado muy sorprendente es que cuando he hecho, pues bueno, la cuenta de esta cuestión, cuando he hecho estas gráficas, cuando estaba rebalanceando cada 6 meses que iba mirando, pues era habitual que en lugar de vender oro, que es lo que yo aparentemente pensaba que tendría que hacer por la enorme subida que ha dado, pues lo que más sucedió es que muchas veces tenía que comprar oro. Y es porque otros activos tipo minería o tipo comida han subido incluso más que el oro. O sea, no es una cosa, vemos el oro, vemos la gráfica del oro, nos quedamos asustados. Si vemos la carrera que, por ejemplo, se ha pegado Archer Daniel Midland, o la carrera que se ha podido pegar en algunos momentos la plata, o Río Tinto, pues veríamos que el oro no ha ido, digamos, tan... yo, de verdad, ha habido momentos en los cuales cuando hacía los rebalanceos tenía que vender oro, pero han sido más los que tenía que comprar oro que los que tenía que vender. De hecho, en el buy and hold acabo los casi 25 años con más oro del que empiezo. En cambio, si hubiese hecho un buy and hold sin más, pues acabas exactamente igual. ¿Con esto qué quiero decir? Esto no es ninguna recomendación ni ninguna historia para que la gente se proteja de la inflación. Es un experimento que he hecho de bienes que son activos reales, necesarios. Mucha gente pensaba que si le decías que los aviones no podían volar, que el mundo se paraba. No se ha parado. El mundo ha seguido en marcha. Había gente que se pensaba que decía, no, porque quitamos el petróleo y todo son energías renovables. Bueno, hemos visto la crisis del coronavirus, se ha parado todo y hemos visto los consumos reales de petróleo. Han seguido siendo altos. Ha pasado lo que ha pasado por la producción, pero aún así, durante todos los días de la crisis del coronavirus, se ha seguido consumiendo cantidades ingentes de petróleo. Los aviones estaban parados. Los metros de Madrid vacíos, parados. Las autopistas en China vacías. No había camiones, puertos parados, pero se ha seguido consumiendo petróleo. Se han seguido consumiendo los productos de Archer Daniel Midland. La gente ha seguido comprando oro. No había dinero quizás para comprar acciones, no había dinero para comprar muchas cosas. Se ha seguido comprando oro, el oro se ha ido a máximos, se ha salido disparado. La plata tuvo un bajonazo, rápidamente cogió un cohete para arriba. Uranio ha pasado lo mismo. Podemos decir, no, es que la energía ha bajado el consumo. No, misteriosamente hemos tenido una subida del 30% de Cameco. Entonces, activos necesarios, activos de verdad, activos que sin ellos el mundo se para de verdad. El coronavirus nos ha dado una oportunidad, un experimento de ver claramente estas cosas. Nos permite poder ver este tipo de situaciones que en otros entornos pues quizás nunca los hubiésemos visto. Hemos visto que esto hace justo lo que hemos pensado y para lo que está diseñado, cuando no se manipula el mercado monetario. Si entramos a manipular el mercado monetario, empezamos a hacer lo que nos da un poquito en gana. Lo que estamos haciendo es quitar dinero de esa clase ahorradora y se lo estamos metiendo en el bolsillo del inversor. ¿Dónde tenemos que estar? En el lado del inversor. Tenemos que tener nuestro ahorro, tenemos que tener nuestro fondo de emergencia, por supuesto tenemos que tener nuestra divisa, por supuesto tenemos que mantener algo de eso. Pero, bueno, lo dejo como un aviso a navegantes, un experimento sin más que he hecho y que ahí están los resultados. Y bueno, cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, cada uno puede, bueno, distorsionar, hablar, decir lo que quiera. Negocios completamente estúpidos, no tienen ninguna barrera de entrada. O sea, almacenar lingotes de oro es completamente estúpido, almacenar lingotes de plata es completamente estúpido, picar minas y sacar metales y todo, pues no hay ninguna barrera de entrada, no hay absolutamente nada más que un poquito de gestión y el precio del producto. Archer Daniel Midland, plantar extensiones y extensiones, cultivo extensivo, no tiene absolutamente nada, es un tema que no tiene nada. Cameco, uranio, pues es tener las minas, sacarlo y ponerlo.
otra vez no tiene absolutamente nada. Y así lo mismo, Chevron, Shell, pinchas un pozo, sacas materia. No hay nada que rascar. No estamos hablando de empresas en las cuales pues pueda haber una inteligencia, una marca, una barrera de entrada. No estamos hablando de Coca-Cola, no estamos hablando de Walt Disney, no estamos hablando de Google, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de cosas sencillas y por las cuales son muy paralelas al precio de las materias, porque no puedes hacer nada. Es exactamente igual que si quieres producir un kilovatio con un ciclo combinado. Pues son las máquinas que hay el mantenimiento que le tienes que hacer y poco puedes hacer. Pues aquí lo mismo, hay una mina, hay que sacar el material, es lo que hay. Oro, lo compras, lo metes en un almacén, es lo que hay. Sin embargo, vemos lo que ha sucedido con los experimentos monetarios. Estas materias, estas empresas están reflejando la inyección de dinero con subidas de precios. Ahora ya, bueno, cada uno puede pensar lo que quiere. ¿Cómo vamos a afrontar lo que pueda venir? No tengo ni idea. Personalmente creo que hay que tener empresas con un poquito de deuda o liquidez. No irse a las muy endeudadas por el tema de que si los tipos suben por ese riesgo nos podemos encontrar con una quiebra tras otra, cancelaciones de dividendos totales y demás historias. Si una empresa empieza a cogerse el entorno de la deuda, sobre todo si la tiene a tipo variable, peligro. Si la tiene a tipo fijo, tiene tiempo de reaccionar, porque de la misma forma que como cuando bajaron los tipos, pues tuvieron unos años de adaptación, pues si ahora suben, pues hasta que no te venzan los bonos no vas a renovarlos, con lo cual pues va a ser simplemente lo que tengas que emitir nuevo, y si con beneficio lo puedes ir cancelando un poquito, mantienes el dividendo, la inflación te permite subir un poquito los precios, pues bueno, pues lo puedes sobrellevar, pero si tenemos mucha deuda, sobre todo a corto, medio plazo, tipo variable, puede haber sorpresas. Para nosotros lo mismo. Tener un poquito de deuda, pues bueno, pues puede estar bien. Cuidado si estamos muy endeudados y cuidado si tenemos en variable. Porque podemos tener una hipoteca que ahora mismo nos resulta muy barata y se nos convierte en impagable en muy poquito tiempo. Peligro hay. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo extra sobre, bueno, pues la gestión de la liquidez, lo que está pasando. Creo que todos estamos muy nerviosos y si alguien no lo está es porque, pues, no ha visto realmente lo que se está haciendo, no lo comprende bien, porque la verdad que este tipo de experimentos a mí por lo general me ponen muy nerviosos. Son cosas que raramente salen bien. Hay cosas en el pasado que salieron muy mal. Al final pagamos todos y, bueno, ya iremos viendo cómo van saliendo las cosas, pero bueno, yo no estoy muy tranquilo y bueno, y esa es una de las razones de que esté haciendo este vídeo y esté explicando un poquito, pues, por lo que estoy viendo y cómo, bueno, pues veis cómo los activos reales están, bueno, reflejando estas manipulaciones monetarias. Puede que esto se acabe, que vaya todo de nuevo a su rumbo, a su cauce, y veamos estas empresas pues quizás deshincharse un poco, pero me extrañaría enormemente porque, bueno, cuando tú haces una inyección monetaria luego es muy difícil retirarla, ¿no? Y generalmente pues la forma de retirar es limitando el crédito y eso lo que hace es, pues bueno, generar paro y situaciones que no les interesa absolutamente nada. De forma que yo creo que el terreno perdido, ese dinero que nos han robado ya de todos los euros y los dólares que tenemos en cash, pues eso está perdido. Creo que lo podemos dar por perdido de forma total. Y lo único que nos queda pues es tratar de protegernos de lo que viene y bueno, pues tratar de invertir y de mover lo mejor posible pues este dinero que vamos cobrando los dividendos, el ahorro nuevo y las nuevas situaciones que tenemos. Así que bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis que le podéis dar al like, podéis suscribiros, darle a la campanita para que os avise y no puedo hacer otra cosa que bueno, pues daros las gracias por todos vuestros comentarios, por seguir los vídeos, por bueno, por las visitas a la web, las escuchas a los héroes del dividendo, a mis directos que hago por ahí y nada, desearos un feliz año y bueno, que a ver si este año tenemos unos buenos dividendos y con empatar, porque este año va a ser duro, este año va a ser muy duro, a ver si logramos empatar o ganar un poquito el año pasado. Pero bueno, paciencia y a ir recolectando buenos dividendos.